Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado. Lástima que no prepararon agua para darles la bendición hoy. Ya voy a pedir que la preparen. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche, primero darle gracias a Dios que nos permite celebrar ministerialmente este sacrificio en servicio a Jesús, el que ofreció el sacrificio por excelencia. Recordemos el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Cristo entró al santuario del cielo, no a un santuario hecho por manos humanas. Entró al santuario del cielo porque Él entonces ofreció el sacrificio por excelencia. Una sola vez, dice, no muchos, como los antiguos sacerdotes que cada año tenían que renovar la alianza, cada año, y ofrecían sus corderos, ¿verdad?, por el perdón de los pecados. Un cordero, sobre un cordero rezaban todo, ¿verdad?, y ponían los pecados del pueblo, y ese cordero tenía que llevarse al desierto para que se perdiera en el desierto con todos los pecados. Pobrecito el cordero, ¿verdad? Mejor lo hubiéramos comido. Qué culpa tenía, pero así era, de esa manera. Y luego el sumo sacerdote ofrecía otro cordero, rezaba por sus pecados. Es interesante, por sus pecados, pero ese ya no era lanzado al desierto, ese servía para hacer el sacrificio en el altar, y ofrecía su sangre. Con la mitad de la sangre rociaba al pueblo, todo el pueblo, y después con la otra mitad se rociaba el altar para renovar la alianza año tras año. Pero el sumo sacerdote necesitaba de los corderos, no ofrecía su propia sangre, no ofrecía su propio cuerpo, no, sino que iba ofreciendo, ¿verdad?, esos corderos que llevaban para ser sacrificados. Jesús no, dice así el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. No, Él mismo ofreció su cuerpo, su sangre, y por eso es el sacrificio por excelencia. Estamos en esta novena a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por ahí va entonces, ¿verdad?, el mensaje. Cristo sacerdote, no es sacerdote porque nació como en la familia sacerdotal, no. Jesucristo no era de la familia sacerdotal, pero ofreció el sacrificio por excelencia, sin mancha, sin pecado. Y además de eso, no fue a la fuerza, sino que fue dado por amor. Él se dio por amor a todos nosotros, porque sabía que así entonces iba a salvar a toda la creación. Entonces Jesús va a subir al Calvario para hacer ese cordero sin mancha. Él será entonces el sacrificio por excelencia. Él, por esta razón, es verdad el que ha entrado al santuario del cielo ya para interceder por todos nosotros. No se va para dejarnos solos. Leíamos, ¿verdad?, en los domingos estos recién pasados, los 2 domingos se ha hablado de eso. O sea, no se va para dejarnos solos, no va para rezar por nosotros, para pedir por nosotros, dice, es el abogado por excelencia. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, que no tiene ni antes, pero sí no tendrá final nunca. Así aparece Jesús. Entonces, qué bueno, porque Él quiso ser fiel al Padre, obediente al Padre, por todo lo que Él le pidió para salvar a todos nosotros. Él fue fiel. Entonces ahora encontramos un evangelio también que nos quiere hablar de eso. Qué interesante será leer todo el capítulo 21, ¿verdad?, de San Juan. Ojalá podamos hacerlo en nuestras casas un ratito, ¿verdad?, y ver todo el evangelio. Jesús va y hay una pesca milagrosa. Jesús ve a sus discípulos que están allá, unos 100 metros más o menos
Y entonces él se aparece en la orilla y empieza a encenderle fuego. Tiene un fuego encendido, imagínese usted a la orilla, ahí en la arena, un fuego encendido. Ya había puesto un pescado de él, pero después pidió más para todos, para todos. Pedro dice, cuando lo vio, no alcanzaba a ver bien, y el discípulo más amado gritó, es el Señor. Pedro dice, salió nadando, y llegó primero donde el Señor. Era el Señor, por supuesto, resucitado. Y entonces empieza este diálogo tan hermoso que nos recuerda a Pedro. Primero Pedro, aquel que había dejado a Jesús, que le había dado la espalda, le prometió, Señor, te acompañaremos, ¿verdad? Aunque demos la vida, estaremos contigo. Entonces Pedro, tenemos que ver esta figura en ese sentido. Entonces le negó por completo. Y Pedro lloró amargamente, dice la palabra, 3 veces antes que me hayas negado, 3 veces el gallo cantará. Y Pedro se dio cuenta de su error tremendísimo por miedo a la muerte. Mire qué interesante, por miedo a la muerte. Y es que no vamos a morir un día todos. Y Pedro también, él sabía que iba a morir. Pero el momento duro es el problema, el momento difícil, pero es Pedro, por supuesto. Y entonces Jesús hoy va a aparecérsele ya resucitado para reconfirmar su amor. Es interesante, Jesús no va, ¿verdad?, a remachar el error de Pedro, no quiere remacharlo. No es como nosotros exigimos fidelidad. Exigimos amor, exigimos respeto. Nosotros exigimos tanto y a veces damos tan poco, ¿verdad? Damos tan poco. Entonces Pedro también es un símbolo para nosotros en ese sentido. El que al principio, ¿verdad?, decía tantas cosas, era impulsivo y después él mismo se da cuenta que no pudo con su misión al principio. Al no haber conocido todavía a Cristo resucitado, no tenía claro sobre la muerte. Pero esa es la misión siempre, esa es la realidad de todos nosotros, vista también en Pedro. ¿Cuántas veces, verdad, somos nosotros los que, digámoslo así, tendríamos que ser fieles siempre, nosotros? Y empiezo por nosotros los sacerdotes, Padre Gonzalo, mi persona, que estamos aquí, mis compañeros, y de verdad, y deberíamos ser fieles si hemos conocido el amor de Cristo, pero nuestra humanidad está ahí también, y nos cuesta, en algún momento nos cuesta, y causa dolor en el corazón, se lo digo así de esa manera, causa dolor en el corazón, pero también es nuestra humanidad, son nuestras pequeñeces. Necesitamos acercarnos mucho más a Dios. Necesitamos amar todavía mucho más a Jesús. Y ahí está la cuestión, como Pedro. Pero en ese sentido, ¿verdad?, también podemos hablar de todos nosotros. El coordinador, la coordinadora, que está al frente de una comunidad y que tiene que ser fiel a Dios, ¿o no? Tiene que ser fiel a Dios. ¿Por qué nuestras comunidades a veces decaen? Porque nos cuesta la fidelidad, nos cuesta ser fieles y entregarle todo a Dios. Nos decía a nosotros nuestro rector en el seminario, no deje ningún pedacito de carne para el gato, decía. Cuando usted va a asar carne, toda debe poner al asador, toda, decía él. No deje un pedacito para el gato porque se le va a arruinar. ¿No pasa eso con la carne? Se arruina, se hace morada y después se echa a perder. Eche usted, ¿verdad?, toda la carne. También nos decía a nosotros el rector, no deje un osito de peluche para usted, decía. Un osito de peluche. Nosotros nos quedábamos así pensando, ¿qué es el osito de peluche? Aquella cosa por la que nosotros, ¿verdad?, de repente
como que nos recuerda nuestro pasado, como que no nos hemos entregado totalmente. Carmencita, César, no se me queden afuera, vénganse, pasen sin vergüenza. No, vénganse para acá. Vaya. Entonces decía el rector, no deje un osito de peluche para usted, decía. No, entregue todo. Entregue todo. Pedro no había comprendido también eso, porque al final se estaba guardando su propia vida, pero era normal, digámoslo así, ¿verdad? Era normal porque todavía no había conocido a Cristo resucitado. Entonces pensó en esa persecución, pensó en el dolor, pensó en la dificultad. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros también en las dificultades? En lo que se supone que también va implícito en el seguimiento de Cristo, todas las cosas. Y es así, miren, y se lo digo no por una persona concreta, no, sino que el cristiano en su vida debe saber que también habrán persecuciones, habrá dificultad, habrá dolor en algún momento. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos viviéndolo? O sea, ¿hasta dónde de verdad aprendemos a ser fieles a pesar de? Ahí está la cosa. Entonces Pedro, después de ver a Cristo resucitado, cambió completamente su vida, su visión. Y entonces ya no fue aquel, ¿verdad?, que timorato, ya no fue aquel que se escondía. Después de Pentecostés, ya vamos a celebrar Pentecostés. Después de Pentecostés empezó otra cosa y salía a predicar. ¿Cuántos se convertían? Dice así la palabra, 5,000 de un solo, 5,000. Y yo me quedo pensando, saber a quiénes he ayudado yo a convertirse, ¿verdad? Pedro no, 5,000. Dice, después otra predicación, otros 3,000. Dios me guarde, ¿verdad? ¿Cómo le cambió entonces la vida a Pedro? Pero primero tuvo que pasar otra vez por este diálogo hermoso de ahora que encontramos en la palabra. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Hasta dónde tenemos nosotros que llegar en cierto momento? De verdad, ¿cuánto amamos a Jesús? Estoy dispuesto a dejarlo todo. Y nosotros ahorita no tenemos una persecución así clara, ¿verdad? Evidente, pero siempre hay persecución. Siempre hay persecución. Entonces, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro no quiere responder, sí, Señor, te amo todavía. A veces como que hay algo por ahí, me llama la atención eso. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Pedro, ¿de verdad me quieres? ¿Hasta dónde llegó Jesús? No le dijo, Pedro, me negaste 3 veces. Como dije, nosotros a veces somos exigentes, pero no damos lo que tenemos que dar. El Señor no quiso medir el amor de Pedro. Pedro, ¿de verdad me amas? Y esas preguntas deberíamos hacerlos cada uno de nosotros. Y por eso decía, primero nosotros los sacerdotes. El obispo tendrá que hacer su acto de conciencia, ¿verdad? El obispo, los sacerdotes. Pero igual vamos a cada uno, los coordinadores y coordinadoras. ¿Hasta dónde de verdad hemos aprendido a amar a Jesús? ¿Estamos dispuestos a entregar la vida por Él? Y esto es algo de tanto peso, porque a partir de esa respuesta es el trabajo que nosotros hacemos. Es entonces la misión pastoral que tenemos. Es entonces, ¿verdad?, esa evangelización. Hace poquito vi unos estados de algunos que habían andado evangelizando en el sector 2. ¿Ya cambiaron el sector 2 ya? ¿O solo es algo por encimita? No, deberíamos ser como Pedro, ¿verdad? Empieza a predicar. ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. Interesante. Pero como digo, es a partir de esa respuesta de amor que dio Pedro a Jesús. Señor,
tú lo sabes todo, se entristeció, dice, tú sabes que te quiero. Y por esto es importante también entonces ir a nosotros porque hay un mundo que está difícil hoy, hay un mundo terrible, un mundo de redes sociales, un mundo lejos de Dios cada vez más, un mundo materializado, todo lo que más conviene es la cuestión material, ¿verdad? Un mundo donde la gente se ha hecho tan superflua y por eso Dios ya no importa. Un mundo entonces donde encontramos familias deshechas, destruidas, jóvenes perdidos en tantas cosas, O sea que el mal siempre estará. Entonces estamos en un mundo donde necesitamos seguir anunciando a Jesús como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos, con mucho amor, con mucha fe, con mucha entrega, con fuego en el corazón. Necesitamos eso. Entonces, qué bueno es que seamos como otros Pedros. Quizás nos hayamos equivocado en algún momento, quizás no hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero entonces acercarnos con fe a Jesús, acercarnos con fe, entrar en su corazón y saber que en ese corazón estamos todos nosotros y Jesús no nos está acusando, sino que al contrario quiere darnos su misericordia siempre y entonces pues echémosle ganas, ¿verdad? Fortalezcamos las comunidades siempre. Hay que hacer de todo como hacía San Pablo. San Pablo hizo de todo por mantener las comunidades. Su entrega total. San Pablo era otro, ¿verdad? He quedado muerto por todas partes, decía. He naufragado, me han dejado como muerto a la orilla del camino, me han dado azotes, ¿cuánto no? ¿Y nosotros? A veces, con un cristianismo un poco aguado, ¿verdad? Un poco flojo, como decía el Papa Francisco. No, tenemos un cristianismo aguado, decía. Entonces, pero nosotros entonces en ese sentido, veamos el ejemplo de Pedro. Hoy, especialmente en esta noche, me gustó el evangelio que venía en este día para todos nosotros. Y que nos veamos en Pedro guiando a la comunidad y que nos veamos en Pedro como aquel apóstol que se equivoca, pero al final su amor es más grande que sus errores. Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha equivocado en esta vida? ¿Quién de nosotros? Yo ya voy a tener 56 años y sé que también hay cosas que tengo que mejorar siempre. Y es así, ¿verdad? Con mucha humildad, con mucho respeto para ustedes en ese sentido. Pero necesitamos crecer. Pidámosle al Señor entonces que nos dé su fuerza y para que, así como Pedro, sigamos anunciándolo con amor hasta donde el Señor nos dé licencia. Que así sea.